Hola a todos y bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes y noticias del mundo del espectáculo turco. Qué alegría tenerlos por aquí, listos para sumergirnos en un nuevo drama, en una nueva polémica que, déjenme decirles, tiene a todo el mundo boquiabierto. Hoy vamos a hablar de dos de las figuras más queridas y a la vez más polémicas de la televisión turca, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo han adivinado bien, vamos a desempolvar viejas rencillas y a analizar unas declaraciones que, según algunos medios, podrían considerarse una explosión de Can hacia Demet. Pero antes de que nos sumergamos en este jugoso chisme, quiero pedirles, como siempre, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones y, por supuesto, dejen su like si disfrutan de este contenido. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles las noticias más frescas y candentes del mundo del espectáculo turco. Ahora sí, vamos al grano. Como saben, Can Yaman y Demet Özdemir saltaron a la fama mundial gracias a su increíble química en la exitosísima serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como la conocimos en Latinoamérica. Su interpretación de Can Divit y Sanem nos robó el corazón a millones de personas alrededor del mundo. La conexión entre ellos era palpable, tanto en la pantalla como fuera de ella, lo que inevitablemente desató rumores sobre un posible romance en la vida real. Durante mucho tiempo los fans soñamos con verlos juntos, convertidos en pareja no solo en la ficción, sino también en la realidad. Las redes sociales se inundaron de mensajes, de montajes, de esperanzas y deseos de que ese amor traspasara la pantalla. Sin embargo, como todos sabemos, ese romance nunca se confirmó. Cada uno siguió su camino, aunque la sombra de Erkenci Kuş y la inevitable pregunta sobre su relación siempre les persiguió. Demet, como saben, encontró el amor y se casó con el cantante Oğuzhan Koç. Su boda fue un evento mediático, seguido de cerca por fans y prensa de todo el mundo. Parecía que la vida de Demet había encontrado un rumbo estable, lleno de felicidad y amor. Sin embargo, la alegría duró poco. Hace apenas unos meses, saltó la noticia de su divorcio. Un divorcio que por supuesto generó una ola de especulaciones y rumores sobre las posibles causas. Y aquí es donde entra en juego de nuevo Can Yaman. Tras el anuncio del divorcio de Demet, las redes sociales se encendieron. Muchos fans volvieron a soñar con una reconciliación entre Can y Demet, alimentados por la nostalgia de Erkenci Kuş y la esperanza de que, tal vez, en esta nueva etapa de sus vidas, el destino les volviera a unir. Sin embargo, parece que la realidad es muy diferente a lo que muchos fans imaginan. En las últimas semanas han circulado por las redes sociales y algunos medios turcos unas declaraciones atribuidas a Can Yaman que para muchos suenan a una advertencia directa a Demet Özdemir. Según estas informaciones, Can Yaman habría expresado su frustración por la constante insistencia de los fans y la prensa en vincularlo sentimentalmente con Demet. Habría manifestado su deseo de que se respetara su vida personal y profesional, dejando claro que su relación con Demet se limita a una simple amistad, nacida de la experiencia compartida en Erkenci Kuş. La convivencia diaria en el set, las largas horas de trabajo, la complicidad para crear personajes que calaran hondo en el público, todo eso, según fuentes cercanas a Can, generó un lazo de amistad profundo, pero no necesariamente romántico. Él siempre ha valorado la profesionalidad de Demet y reconoce que juntos lograron un producto televisivo excepcional. Sin embargo, insiste en que el cariño y el respeto que siente por ella no implican un deseo de retomar una relación amorosa, especialmente después de que ambos hayan construido caminos separados. Pero la parte más controvertida de estas supuestas declaraciones es la que algunos medios han interpretado como una explosión, o una advertencia. Según estas fuentes, Can Yaman habría pedido a Demet Özdemir que dejara de alimentar las esperanzas de los fans y que fuera más clara a la hora de definir su relación. Habría sugerido que la actitud de Demet, al no desmentir tajantemente los rumores de reconciliación, estaría contribuyendo a mantener viva una fantasía que no tiene fundamento en la realidad. Algunos tabloides turcos han ido aún más lejos, especulando con que Can se siente utilizado por Demet para mantener su nombre en el candelero. Esta acusación, aunque no confirmada, ha encendido aún más el debate en las redes sociales, generando un aluvión de comentarios a favor y en contra de ambos actores. Es importante señalar que estas declaraciones no han sido confirmadas oficialmente por Can Yaman ni por su representante. De hecho, el equipo de comunicación de Can ha emitido un comunicado en el que desmienten categóricamente algunas de las informaciones más sensacionalistas publicadas en la prensa.
Sin embargo, la noticia ha corrido como la pólvora en las redes sociales, generando un debate intenso entre los fans de ambos actores. Algunos fans apoyan a Can Yaman argumentando que tiene derecho a defender su privacidad y a pedir que se respete su decisión de no tener una relación sentimental con Demet. Consideran que es injusto que se le siga vinculando a ella, especialmente después de que ambos hayan rehecho sus vidas por separado. Además, algunos seguidores de Can señalan que él siempre ha sido muy claro sobre sus prioridades y sobre el tipo de relación que quiere mantener con sus compañeras de trabajo. Argumentan que es hora de que se deje de idealizar una relación que nunca existió y que se permita a ambos actores seguir adelante con sus vidas. Otros, en cambio, critican a Can Yaman, acusándolo de ser insensible con los sentimientos de los fans y de no valorar el impacto que tuvo Erkencikus en sus carreras. Argumentan que si bien tiene derecho a proteger su privacidad, también debería ser más comprensivo con aquellos que siguen soñando con una reconciliación. Estos fans señalan que Erkencikus no solo fue una serie de televisión, sino un fenómeno cultural que unió a personas de todo el mundo. Creen que Can y Demet tienen una responsabilidad con sus seguidores y que deberían ser más cuidadosos con sus palabras y acciones para no herir sus sentimientos. Algunos incluso lo tachan de ingrato por olvidar el impulso que la serie le dio a su carrera. Y luego están los fans que apoyan a Demet Özdemir, que creen que ella no tiene la obligación de dar explicaciones sobre su vida personal y que tiene derecho a vivir su divorcio como mejor le parezca. Consideran que las supuestas declaraciones de Can Yaman son injustas y que la están presionando para que se pronuncie sobre un tema que le resulta doloroso. Estos fans defienden a Demet argumentando que ella siempre ha sido muy discreta con su vida privada y que no tiene por qué dar explicaciones a nadie sobre su divorcio o sobre sus relaciones personales. Creen que Can está siendo egoísta al pedirle que se pronuncie públicamente sobre algo que la afecta directamente y que solo busca proteger su propia imagen. En medio de esta polémica, es importante recordar que tanto Can Yaman como Demet Özdemir son seres humanos con sentimientos y emociones. Han compartido una experiencia profesional intensa, que les ha catapultado a la fama mundial, pero eso no significa que tengan la obligación de satisfacer las expectativas de los fans ni de vivir sus vidas según los dictados de las redes sociales. La presión mediática, las expectativas del público, los contratos publicitarios, todo eso puede influir en la forma en que los actores gestionan su vida personal y profesional. Sin embargo, es fundamental recordar que al final del día, son personas con derecho a tomar sus propias decisiones y a vivir su vida como mejor les parezca. Es fundamental respetar su privacidad y permitirles seguir sus caminos por separado, sin alimentar falsas esperanzas ni presionarles para que hagan algo que no quieren hacer. La magia de Erkencikus quedará siempre en nuestros corazones, pero es hora de aceptar que la vida real es diferente a la ficción. La romantización de las relaciones en pantalla a menudo lleva a los fans a crear expectativas irreales sobre la vida personal de los actores. Es importante recordar que la química que vemos en la televisión es producto de la actuación, del guión y de la dirección, y que no necesariamente refleja la realidad de la relación entre los actores. Además, hay que tener en cuenta que el mundo del espectáculo está lleno de rumores y especulaciones, y que no todo lo que se dice es verdad. Es posible que las supuestas declaraciones de Can Yaman hayan sido sacadas de contexto o incluso inventadas por algún medio sensacionalista. La prensa del corazón turca es conocida por su afán de exclusivas y por su tendencia a exagerar o inventar noticias para aumentar las ventas. Por lo tanto, es importante tomar toda esta información con cautela y no dejarse llevar por la histeria colectiva que a veces se genera en las redes sociales. En definitiva, la supuesta explosión de Can Yaman hacia Demet Özdemir es un tema complejo y delicado, que ha generado una gran controversia entre los fans de ambos actores. Es importante recordar que ambos tienen derecho a proteger su privacidad y a vivir sus vidas como mejor les parezca, sin presiones ni expectativas externas. La magia de Erkencikus seguirá viva en nuestros corazones, pero es hora de aceptar que la realidad es diferente a la ficción. Y sobre todo, es hora de dejar de lado las fantasías y de respetar la vida personal de los actores, permitiéndoles seguir adelante con sus carreras y con sus vidas amorosas, sin presiones ni expectativas irreales. Hemos analizado las supuestas declaraciones de Can Yaman, la reacción de los fans y la importancia de respetar la privacidad de los actores. Hemos visto cómo la nostalgia de Erkencikus sigue viva, pero también hemos recordado que la vida real es diferente a la ficción. También hemos abordado el papel de los medios de comunicación en la difusión de rumores y especulaciones, y la necesidad de ser críticos con la información que consumimos.
Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante y entretenido. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Can Yaman tiene razón al pedir que se respete su privacidad? ¿O creen que debería ser más comprensivo con los sentimientos de los fans? ¿Piensan que Demet tiene la obligación de aclarar su situación sentimental? Déjenme sus comentarios abajo o los leo todos. Quiero generar un debate sano y respetuoso sobre este tema, escuchando las diferentes opiniones y perspectivas. Y ahora sí, llegamos al final del vídeo. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Espero que les haya gustado este análisis de la supuesta explosión de Can Yaman hacia Demet Özdemir. No olviden dejar su like si disfrutaron del vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones. Y recuerden, nos vemos en el próximo vídeo con más chismes y noticias del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima. Y recuerden, la próxima semana tendremos un especial sobre las bodas más caras del mundo del espectáculo turco. No se lo pierdan.